Bienvenidos a Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer de las y los diputados de México que iniciaron esta semana rindiendo un homenaje luctuoso de cuerpo presente al gran legislador Porfirio Muñoz Ledo, quien a los 89 años falleció este domingo 9 de julio. El tribuno por excelencia de México de la transición democrática, entendiendo por tribuno al orador político apasionado, elocuente, capaz de simbrar a la Asamblea de los Congresistas y lograr que sus palabras y sus actos tengan eco en la conversación política. Y es que así fue el diputado Muñoz Ledo, quien en 3 ocasiones formó parte de esta Cámara y así se le recordó aquí, el lunes 10 de julio, cuando se hizo referencia a la cita histórica que Muñoz Ledo utilizó cuando en la primera legislatura de la denominada alternancia política de 1997 al año 2000, le dijo al presidente Zedillo que en este poder legislativo, en el Congreso, todas las voces ahí representadas de la pluralidad valían tanto como el Ejecutivo Federal y que esa equivalencia se haría sentir con el diálogo y con el respeto a la división de poderes. Un diálogo y una independencia que Muñoz Ledo defendió en sus últimas intervenciones en este recinto de San Lázaro, en la 64ª legislatura, de la que además fue presidente de la mesa directiva durante su primer año, convirtiéndose en aliado de la paridad y de la agenda de género, para cuya materialización propuso una reforma constitucional que, si bien se ha incorporado a dictámenes ya resueltos, también queda como ruta de pendientes. Así lo recordaron aquí las parlamentarias y los parlamentarios que reconocieron sus enseñanzas, sus regaños y hasta sus groserías. Regaños porque reclamaba a sus compañeros no avasallar a las minorías como antes les había sucedido a las fuerzas políticas que ahora gobiernan, y groserías porque en el anecdotario de la crónica parlamentaria quedará lamentada que, siendo presidente de la mesa directiva, soltó Muñoz Ledo en una sesión de septiembre de 2019, cuando, inconforme por la forma en que se estaban procesando las reservas en torno a una reforma, criticó esa manera que se estaba teniendo de legislar. Una de las reflexiones más alentadoras que se ventilaron es la del entendimiento que nuestro homenajeado tenía del valor de esta Cámara como representación de la República, de su diversidad de ideas, anhelos y necesidades, y de la imprescindible tarea de encontrar caminos civilizatorios para conciliarlos. Vamos a la crónica de ese homenaje. Con flores y fotografías en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, se llevó a cabo este lunes 10 un homenaje luctuoso de cuerpo presente al político, politólogo, diplomático y destacadísimo parlamentario, don Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega. El ataúd fue bajado y trasladado hacia el Pleno de Sesiones, rodeado de familiares y amigos. Fue recibido por el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, el presidente de la mesa directiva, Santiago Krill Miranda, así como diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios. Posteriormente, las y los legisladores ofrecieron unas palabras hacia el político mexicano. Fue presidente de la mesa directiva en la 57ª legislatura y la 64ª legislatura, en momentos claves para la democracia mexicana. En la primera, en preparación al cambio de régimen, y en la segunda, como líder de la Cuarta Transformación. Un mexicano como Porfirio, reconocido aquí como un hombre de excepción multidimensional, por su talento y su vocación política, lo llevaron a las alturas de un hombre histórico, suma de virtudes y de contrastes. Gran orador, un político que transitó por todos los espectros ideológicos, pero que siempre se mantuvo activo, opinando, criticando, discrepando y sobre todo proponiendo acuerdos para fortalecer nuestra democracia. Nadie puede negar su contribución a la democracia, así como el apoyo a las causas progresistas, incluyendo la causa de las mujeres. Su intelecto y pasión inquebrantable por las causas democráticas lo llevaron a convertirse en un claro referente de la historia moderna de nuestro país. Muñoz Ledo
con su visión y convicción, trabajó incansablemente para establecer las bases de la transición histórica hacia un México auténticamente democrático. Fue una de las mentes más lúcidas, agudas y prolíficas de la política mexicana. Su trayectoria política es sorprendente, pues destacó con sus luces en la administración pública, en la diplomacia y en el Parlamento. Ocupó importantes cargos como secretario del Trabajo en el gobierno del presidente Echeverría o secretario de Educación con López Portillo. Y el día de hoy rendimos homenaje a un político forjado en las luchas estudiantiles. Las oportunidades y el talento se conjugaron para formar a quien hoy despedimos, un hombre democrático y para la democracia. Sin lugar a dudas, los hombres trascienden por sus obras y no por lo que dicen o piensan hacer. En este sentido, la obra política y de servicio público de don Porfirio Muñoz Ledo trascenderá por siempre en la historia de México. Gracias, Porfirio, por tus lecciones. Hizo valer el poder de la Cámara de Diputados y del Senado, el equilibrio de poderes, porque para Porfirio esa era una convicción, no al poder absoluto, no al monopolio absoluto del poder. Y lo decía con autoridad porque lo había conocido desde las entrañas. Crítico de todo proyecto que buscara limitar o menoscabar los derechos por los cuales dedicó su vida. Defendió hasta el último momento su derecho a disentir, el cual será un legado inquebrantable para todas y todos los perredistas quienes alguna vez tuvimos la oportunidad de escucharlo. Ejerció su liderazgo en infinidad de iniciativas, en la concreción de acuerdos claves y frentes políticos estratégicos que lograron cambios fundamentales y que transformaron, modernizaron y democratizaron nuestro sistema político. Al término de los discursos, familiares y representantes de cada grupo parlamentario, funcionarios, secretarios generales, así como directoras y directores generales montaron guardias de honor, finalizando con la entonación del himno nacional y de 1 minuto de aplausos. Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega falleció este 9 de julio a los 89 años. Cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue un destacado político, diplomático y académico mexicano. Es reconocido por elaborar un sinnúmero de proyectos políticos y haberlos puesto en práctica. Militó en varios partidos políticos y ocupó numerosos cargos de primer nivel. En su carrera como legislador, fue presidente de la mesa directiva, de la Comisión Permanente y coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados en la 57ª legislatura. Del 2009 al 2012, ocupó el cargo de diputado federal por el Partido del Trabajo y fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados en la 61ª legislatura. Además, fue diputado constituyente de la Ciudad de México en el periodo del 2016 al 2017.
Muñoz Ledo será recordado por lo ocurrido el 1 de septiembre de 1988. Siendo senador del Frente Democrático Nacional, fue el primer legislador en interpelar a un presidente de la República, en ese entonces Miguel de la Madrid Hurtado. Fue diputado federal en la 64ª legislatura por el partido Morena, del 2018 al 2021. Fue secretario del Comité de Decanos y Comité de Ética de la Cámara de Diputados. Electo como presidente de la Cámara de Diputados del 2018 al 2019, entregó la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre de 2018. Por su larga trayectoria política, como mexicano destacado y un hombre de Estado, siempre será reconocido y recordado. El martes 11 de julio, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de nueva cuenta, la muerte del también ex senador de la República, Porfirio Muñoz Ledo, centró la atención de las y los legisladores que integran esa instancia parlamentaria, sede del Poder Legislativo cuando las cámaras están en receso. Una vez más, representantes de todas las fuerzas partidistas exaltaron el legado del hombre que se burlaba de los súbditos y que cultivaba inteligencia, palabra y amistad. Diputados de Morena y del Partido del Trabajo rememoraron incluso las discrepancias que tuvieron con Muñoz Ledo para aclarar que éstas no borrarán sus contribuciones a la democracia y a las causas de la justicia social ni la camaradería compartida. También en esa sesión se votaron a favor los dictámenes que por unanimidad se habían respaldado en la segunda comisión de la permanente para ratificar a nuestros embajadores en Kuwait y en Argelia, Eduardo Patricio Peña Haller y José Ignacio Madrazo Bolívar, cuyas trayectorias y planes de trabajo fueron materia de análisis positivo en la tribuna. Posteriormente, ambos acudieron ante el Pleno para rendir protesta. Después, hubo pronunciamientos diversos respecto a la situación de violencia criminal en algunas entidades, destacando los acontecimientos ocurridos en Guerrero. Mientras el diputado Reginaldo Sandoval del Partido del Trabajo atribuyó los problemas en el municipio de Chilpancingo a la herencia del sexenio antepasado, cuando se aplicó lo que llamó el método de la delincuencia administrada, el diputado Marcelino Castañeda del PRD cuestionó la política federal en materia de seguridad y responsabilizó a las autoridades estatales del partido en el poder por lo que calificó como un clima de ingobernabilidad. Vamos a la reseña de esa sesión. En la sesión de la Comisión Permanente del martes 11 de julio, se rindió un homenaje luctuoso en memoria de Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, exdiputado federal, exsenador, académico y diplomático mexicano, quien falleció el pasado 9 de julio. Como parte del homenaje, las y los legisladores guardaron un minuto de silencio en su memoria. En otro apartado, se avaló con 27 votos el dictamen presentado por la Segunda Comisión de Trabajo para ratificar el nombramiento expedido por el Ejecutivo Federal a favor de Eduardo Patricio Peña Haller como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el estado de Kuwait. La potencialidad de las relaciones con Kuwait es uno de los países que tienen mayor generación de riqueza en el mundo. Concentran un fondo soberano con recursos cercanos a 700,000 millones de dólares. Y existe una relación comercial que puede despegar entre ambas naciones. Hoy es una relación cercana en intercambio a 100 millones de dólares al año, que representa el 0.019% de la participación correspondiente a México y el 0.0017% de la inversión en Kuwait. Pero esto se puede escalar
con un adecuado manejo, con el desarrollo de políticas y del plan de trabajo que sin duda el embajador va a cumplir a cabalidad. Se desempeñó como delegado ante la Organización Internacional de Energía Atómica de la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas y de 2010 a 2014 fue cónsul general de nuestro país en Frankfurt, Alemania. También fungió como consultor jurídico en la Secretaría de Relaciones Exteriores y de 2018 a la fecha se desempeña como embajador de México en Australia, concurrente en Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón y Fiji. Como podemos ver, el embajador Peña Haller cuenta con los méritos y una amplia experiencia necesarios para el eficaz desempeño del encargo. Un perfil como el suyo es idóneo y muy pertinente, sobre todo tratándose de un país como Kuwait. Kuwait es un país caracterizado por su papel conciliador y mediador en la región y por su contribución al apoyo humanitario internacional. Con 26 votos a favor, se ratificó el nombramiento expedido por el Ejecutivo Federal a favor de José Ignacio Madrazo Bolívar como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Argelina Democrática y Popular, y en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante el Estado de Libia, la República Islámica de Mauritania y la República de Túnez. Debo decir que las relaciones diplomáticas de México con la República de Argelia, Democrática y Popular, establecida desde 1964, han ido creciendo y consolidándose en el tema comercial. Igualmente importantes serán las relaciones en que se mantendrá la concurrencia en caso de contar con los beneplácitos de Libia, Mauritania y Túnez respectivamente. Países con cultura, educación, religión y costumbre muy diferentes a las nuestras y con quienes podremos acrecentar el intercambio cultural y generar oportunidades de negocio. Así, no tenemos la menor duda de que el ciudadano José Ignacio Madrazo Bolívar representará dignamente a nuestro país. Posteriormente, tomaron protesta de ley como personal diplomático del Servicio Exterior Mexicano. Si así lo hicieren, que la nación se lo reconozca y si no, se los demande. Felicidades, embajadores. A nombre de la Comisión Permanente les deseamos éxito en su respectivo encargo. El martes 11 de julio sesionó la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados para aprobar por unanimidad la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declararía el 19 de marzo de cada año como Día de la Artesana y el Artesano, una propuesta del legislador Asael Santiago Chepi de Morena. ¿Por qué? Porque en una nación como la mexicana, donde millones de hombres y mujeres dedican su talento y su tiempo a la creación de artesanías, bien vale celebrarlos y reconocerlos como promotores y como defensores de la identidad de los pueblos, comunidades y regiones de México, al preservarla con los productos que ellos confeccionan. Visibilizar su trabajo es una manera de apoyarlos, si bien los parlamentarios admitieron que lo más importante es sacar adelante políticas públicas y acciones que les permitan fortalecerlos como emprendedores y respetar la autoría de sus creaciones. Considerados como guardianes de las tradiciones culturales y protagonistas en la difusión de conocimientos ancestrales que se van pasando de generación en generación, los artesanos mexicanos tienen un valor estratégico en la promoción del turismo, una actividad clave para la economía, y así fue señalado ese argumento para validar la creación de un día conmemorativo. Se habló además del carácter artístico que alcanzan nuestras artesanías por su calidad y belleza cuando se trata de cerámicas, textiles, esculturas. Fuente de empleo importante en muchas regiones del país, la actividad artesanal, admitieron las y los diputados, requiere, además de un día para celebrar a sus creadores, futuros esfuerzos legislativos que aún están pendientes. Vamos a ese debate. En reunión semipresencial, la Comisión de Gobernación y Población aprobó un dictamen que declara el 19 de marzo de cada año como el Día de la Artesana y el Artesano. Con 35 votos se avaló el dictamen a la iniciativa que tiene por objeto reconocer la labor artesanal porque construye la riqueza cultural que caracteriza al país.
El documento destaca que la producción de artesanías es parte importante de la economía regional, en especial en zonas turísticas en donde las y los artesanos ayudan a promover la cultura, tradiciones y generan ingresos económicos que favorecen a las comunidades. La producción de artesanías es parte importante de la economía regional, a veces es la única, en especial pues en zonas turísticas también, en las que las personas artesanas ayudan no solo a promover nuestra cultura y tradiciones, sino también a generar ingresos económicos que favorecen a sus comunidades. Por ello, estimo pertinente el sentido favorable de este dictamen, con el que se reconoce la importancia de las personas artesanas, y espero que esta iniciativa vaya acompañada de políticas públicas y acciones legislativas que otorguen más incentivos en favor de este importante sector de la población y que se les proporcionen los apoyos necesarios y suficientes para proteger sus obras de plagio, la piratería y el abuso de quienes les roban sus diseños. Los artesanos son guardianes de las tradiciones culturales y transmiten conocimientos ancestrales de generación en generación. En la promoción del turismo, la artesanía mexicana es reconocida a nivel internacional por su belleza y calidad. Los productos artesanales como cerámicas, textiles, joyería y esculturas atraen a turistas de todo el mundo. Respecto al impulso económico local, la labor artesanal es una fuente de empleo importante en muchas regiones de México. Valorar y apoyar a los artesanos significa reconocer y preservar la importancia de las habilidades manuales y la creatividad en un mundo cada vez tecnológico y digitalizado. Y este miércoles 12 de julio, en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, la JUCOPO, hubo un diálogo que representantes de todas las fuerzas partidistas calificaron como positivo, saludable y necesario entre los líderes de las bancadas parlamentarias y 3 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El propósito fue compartir con integrantes de la Sala Superior de ese Tribunal Constitucional las conclusiones de los foros que el Grupo de Morena organizó para consultar a académicos, estudiosos del derecho, ex legisladores y ministros en retiro sobre la propuesta del Ejecutivo Federal y de ese partido para cambiar el método en que serán definidos los 11 ministros de la Corte. La reunión sumó a los coordinadores de las bancadas de oposición, que también celebraron tanto el ejercicio de consulta que impulsó la bancada mayoritaria con apoyo del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista de México, como este diálogo entre 2 poderes, el legislativo y el judicial. Hubo cuestionamientos, sin embargo, de los jefes de las bancadas del PAN, PRI y PRD a que el objetivo de los foros se centrara en una idea del Ejecutivo Federal surgida ante resoluciones adversas de la Corte hacia su gobierno, por no atender temas más relevantes como la falta de recursos para los tribunales. Ahí responder a las necesidades de justicia cotidiana que tienen los mexicanos. Y se invitó a extender este ejercicio a todos los ministros desde una perspectiva ampliada de los problemas que afectan a la sociedad. Los representantes de Morena, PT y Partido Verde defendieron la legitimidad de las propuestas presidenciales para elegir vía voto universal a los 11 ministros. En tanto se vive en el país un proceso de transformación que aspira a un cambio de régimen, eso dijeron. En representación del Pleno de la Corte, el ministro Javier Lainez expuso que la prioridad de los legisladores debería ser fortalecer la justicia local, al ser la primera puerta de las y los ciudadanos para el derecho laboral, familiar, mercantil y judicial, y no solo centrarse en el actuar de la Sala Superior. Conozcamos argumentos que ahí se ventilaron. En la Cámara de Diputados se entregaron las conclusiones de los conversatorios públicos Participación Ciudadana para la Transformación del Poder Judicial de la Federación, convocado por el Grupo Parlamentario de Morena. Al respecto, la vicecoordinadora y los coordinadores de los diversos grupos parlamentarios externaron lo siguiente. Tómenlo como solo un documento provocador. Es eso, es un documento provocador. Eso queríamos socializarlo a nuestros compañeros integrantes de los grupos parlamentarios
para que sea un documento que provoque la discusión, la reflexión democrática. Una reforma, y sobre todo el Poder Judicial, tiene que ser producto de un ejercicio dialéctico. No puede ser el producto de un arranque, o de un capricho, o de un enojo, y mucho menos de una sola voz, por más importante que sea esa voz. Requerimos hacer una gran reforma, es cierto, pero ver la génesis de nuestro país y de nuestras instituciones para no salirnos de ese gran marco. Creo que hay un tema de derechos humanos. La gran reforma del 2010 y del 2011 generó muchos retos, entre ellos el control de convencionalidad. Que la división de poderes y la participación ciudadana son elementos necesarios para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, pero sobre todo el equilibrio entre los órganos de un Estado. Estos elementos se complementan mutuamente y fortalecen el régimen democrático y promuevan sobre todo su mejora a través del diálogo. Cuando hay toma de posesión por cambio de poderes, que entra un nuevo presidente, también hay reunión y sigue sin haber diálogo, son cosas de protocolo. No tenemos nosotros cultura de diálogo de poderes. Creo que necesitamos hacerlo. Que estamos en desacuerdo en varios de los planteamientos que se hacen. Para que quede claro que expresiones que le conozco de tiempo a mi querido Juan Ramiro, como el gobierno de los jueces, pues no las compartimos desde la izquierda porque creemos que la división de poderes fortalece la democracia. Hay mucho que reformar, sí, partiendo a la base del respeto entre los poderes. A la reunión asistieron las ministras y el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, Loreta Ortiz Alf y Javier Lainez Potisek. Como, digamos, resultado de estos conversatorios, pues también tenemos otro ejercicio espontáneo y casi inédito, donde nos juntamos en un ejercicio de colaboración y de diálogo entre poderes y que creo que no puede sin hacerle bien a la República. La división de poderes no significa enfrentamiento, sino colaboración y diálogo para lograr un mejor país en beneficio de los mexicanos. Les reitero mi agradecimiento, señoras y señores diputados, por esta invitación, así como mi compromiso de mantenerme siempre al tanto de cualquier actividad que ustedes consideren conveniente y que contribuya al mejor ejercicio de nuestras funciones constitucionales. Reafirmando que cualquier reforma al Poder Judicial debe asegurar que estas garantías mínimas de independencia sean consagradas constitucional y legalmente como presupuestos fundamentales para asegurar el acceso a la justicia a través de la garantía del debido proceso y el derecho de protección judicial. Termina aquí nuestra emisión semanal de Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer de las y los diputados de México. Agradecemos su acompañamiento y lo esperamos en la siguiente emisión.